Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Alexis Rivera Aguilar, estudiante de Pedagogía en la Universidad Filadelfia de México, Campus Jalapa. A continuación les presentaré el tema de infraestructura escolar de preescolar, que se divide en dos temas: recursos económicos para la operación de las escuelas y la infraestructura educativa para el bienestar y el desarrollo de las competencias en los niños. Estos temas pertenecen a la materia de Educación Infantil 2, impartido por la maestra Marisela Castillo Hernández. Los recursos económicos para la operación de las escuelas son una condición indispensable para proporcionar una educación preescolar de calidad. Se considera que la operación de las escuelas involucra la atención de las necesidades relacionadas con servicios, recursos, materiales e infraestructura. Entre estas se encuentran el mantenimiento y la mejora física de los planteles, la adquisición y la reparación del mobiliario, así como la compra de equipo. Dada la importancia de los recursos para la operación de las escuelas de preescolar, este capítulo tiene como objetivos principales identificar quiénes participan en el sostenimiento de la operación de estos planteles de educación preescolar y dimensionar la contribución de los padres de familia en su sustento. El análisis se enfoca en las escuelas públicas, debido a que en estas se asume que los costos educativos son solventados por el Estado. Los recursos económicos para la operación de las escuelas son una condición indispensable para proporcionar una educación preescolar de calidad. Se considera que la operación de las escuelas involucra la atención de las necesidades relacionadas con servicios, recursos materiales e infraestructura. Entre estas se encuentran el mantenimiento y la mejora física de los planteles, la adquisición y la reparación del mobiliario, así como la compra de equipo. Dada la importancia de los recursos para la operación de las escuelas de preescolar, tiene como objetivos principales identificar quiénes participan en el sostenimiento de la operación de estos planteles de educación. Los recursos económicos para la operación de las escuelas son una condición indispensable para proporcionar una educación preescolar de calidad. Se considera que la operación de las escuelas involucra la atención de las necesidades relacionadas con servicios, recursos materiales e infraestructura. Entre estas se encuentra el mantenimiento y la mejora física de los planteles, la adquisición y la reparación de mobiliario, así como la compra de equipo. Dada la importancia de los recursos para la operación de las escuelas de preescolar, este capítulo tiene como objetivos principales identificar quiénes participan en el sostenimiento de la operación de estos planteles de educación y dimensionar la contribución de los padres de familia en su sustento. El análisis se enfoca en las escuelas públicas, debido a que en estas asume que los costos educativos son solventados por el Estado e interesa indagar si como se supone, absorbe los costos de operación de las escuelas o si participan otros actores públicos y privados en su financiamiento. También las contribuciones económicas de otros actores para la realización de las tareas cotidianas de los centros educativos pueden ocasionar que estos se vuelvan dependientes de los apoyos monetarios externos, sin tener la certeza de que en el corto, mediano o largo plazo podrán satisfacer sus necesidades a través de dichas fuentes. Se busca dimensionar la contribución de los padres de familia en el sostenimiento de las escuelas de educación preescolar por tres razones. La primera es que a través de otros estudios se identificó que una parte importante del presupuesto familiar es destinado a los gastos educativos, aun cuando se trata de educación pública. Asimismo, estos pueden influir en las decisiones respecto a la educación de los hijos. ¿Cuándo y por cuánto tiempo? Es decir, de acuerdo con los gastos educativos y con la capacidad económica que tengan los padres para cubrirlos, la inscripción de los hijos de preescolar o a otro nivel educativo. Suspenderse la asistencia temporal o permanente e incluso buscar la transferencia de los hijos a escuelas diferentes. La segunda es una valoración para conocer si las aportaciones económicas de los padres varían en las diferentes modalidades educativas. De ser así, estas variaciones podrían reflejar una inversión diferenciada en la operación de las escuelas, lo cual contribuiría a que las desigualdades sociales se mantengan o acrecienten. Por tanto, si las escuelas que atienden a niños provenientes de familias de contextos socioeconómicos favorables reciben mayores aportaciones económicas que las que atienden a alumnos en condiciones menos favorables. Las primeras tendrán mayores posibilidades de cubrir sus necesidades de operación que las segundas, y esto también podría crear condiciones desiguales para la enseñanza y el aprendizaje.
La tercera, finalmente, en otros estudios no se había podido conocer el monto de las aportaciones solicitadas a los padres de familias que tienen hijos inscritos en cada nivel educativo. En estudios anteriores se analizaron los gastos directos en educación por las familias, pero no se contaba con información que permitiera distinguir a quienes tenían hijos inscritos en alguno de los niveles educativos, el tamaño del hogar y si sus gastos correspondían a uno o varios hijos. En este capítulo, los resultados se presentan en dos secciones. En la primera se analizan los actores que participan en el financiamiento de la operación de las escuelas públicas. En la segunda se valora la magnitud de las aportaciones económicas que los padres de familia realizan a las escuelas a través de cuotas voluntarias, mensuales o anuales. En ambas secciones se presentan los resultados a nivel nacional y por modalidad educativa. Para la operación de las escuelas se realizan otros gastos en el sistema educativo, como son los salarios y las prestaciones de las educadoras o docentes a cargo del grupo, que se asume absorbe el Estado y no requieren de erogaciones económicas de los padres de familias u otros agentes para cubrirlos. Por tanto, no se consideran en este estudio. Los actores cuya participación en el sostenimiento de la operación de las escuelas que se investigaron fueron padres de familia, autoridades educativas estatales, programa Escuelas de Calidad, autoridades municipales y otros, como asociaciones civiles o empresas. Existen 5 rubros de gasto relacionados con la operación de las escuelas. 1. Pago de servicios básicos y comunicación, luz, agua, gas, teléfono e internet. 2. Mejora de la infraestructura, construcción de aulas, reparación de paredes, protecciones para ventanas, entre otros. 3. Adquisición y reparación de mobiliario, estantes, libreros, mesas y sillas. 4. Compra de equipos, grabadoras, computadoras, bocinas, televisores, cañones, etc. 5. Pago de personal de apoyo a la docencia, maestro de educación física, artística, computación e inglés. Los padres de familia son la fuente principal de recursos para cubrir los gastos relacionados con los servicios básicos y de comunicación, la mejora de infraestructura y la compra de mobiliario y equipo. Las autoridades municipales aparecen como principal fuente de financiamiento con respecto a la infraestructura y el pago de servicios en un porcentaje minoritario a planteles a nivel nacional, mientras que el programa de escuelas de calidad resulta ser el principal proveedor de recursos económicos para el equipamiento de alrededor de una quinta parte de estos. Se identificó que en las escuelas comunitarias el financiamiento de los gastos escolares relacionados con equipo inmobiliario es diferente con respecto al resto de las modalidades. En la comunitaria, las autoridades educativas estatales son la principal fuente de recursos económicos para las necesidades de los planteles en estos rubros. En la mayoría de los centros educativos del resto de las modalidades, los padres se mantienen como la principal fuente de recursos económicos para solventar los mismos rubros. Para valorar la magnitud de la contribución económica de los padres de familia, se analizó el monto de las aportaciones que den de forma voluntaria a la escuela. Cabe mencionar que estas son previstas en la Ley General de Educación, como una cooperación del sector social. La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y espacios que permiten el desarrollo de las tareas educativas. Diversos estudios informan que el ambiente físico, conformado por la infraestructura, es en sí mismo una fuente rica de información para los niños. Este tema se centra en 2 hipótesis. Hipótesis 1. Aun cuando se reconoce que los servicios educativos se pueden prestar bajo condiciones de ausencia, insuficiencia o inadecuación de la infraestructura, es deseable que tenga características que permitan garantizar su bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza. No basta con la enseñanza escolar, también influye el ambiente, los docentes y la cantidad de alumnos. Hipótesis 2. En esta hipótesis se dice que algunos elementos de infraestructura no se relacionan con el desarrollo de las competencias de los alumnos. Estos afectan en su bienestar y aseguran ambientes seguros y saludables. En esta hipótesis se analizan 5 secciones. 1. Servicios en los planteles. Menciona 3 servicios básicos: agua entubada, drenaje y electricidad. La ausencia de estos dificultaría el aprendizaje en las escuelas. Por ello mismo se deben garantizar estos servicios, aunque las escuelas comunitarias son las más afectadas. 2. Existencia de espacios educativos. Los espacios educativos son necesarios pero no suficientes para promover actividades educativas a las distintas competencias demandadas. Se mencionan diversos espacios educativos como salones de usos múltiples,
y juegos, áreas verdes, plaza cívica, patio o canchas deportivas, chapoteadero o alberca, arenero y área de juegos. 3. Condiciones de construcción de los espacios educativos. En este punto se habla sobre las condiciones de la infraestructura que cuente con áreas educativas dignas, cómodas y seguras. Se analizan 3 puntos, que son destino original del inmueble, material de los techos, piso en las aulas. Estos datos reflejan el esfuerzo que ha venido haciendo el sistema educativo mexicano para la construcción de espacios idóneos que favorezcan el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, y hacen también evidentes los desafíos que existen al interior del propio sistema para lograr que todas las escuelas cuenten con las condiciones para asegurar el bienestar de los niños. 4. Infraestructura sanitaria de las escuelas. Los sanitarios son una parte importante, deben mantener condiciones de higiene y salud tanto para niños como para docentes. Tienen gran impacto en la edad preescolar, ya que su falta o mal estado pueden llevar a abstenerse de usarse y convertirse en un riesgo tanto físico como psicológico. 5. Condiciones para la seguridad del plantel. En este apartado se valoran 3 aspectos en relación con la seguridad del plantel: la existencia del cerco perimetral, bodega y control de accesos. Los 2 primeros son condiciones de infraestructura física, el último una condición organizativa. Una vez explicados los temas, quisiera hacer una comparación entre escuela comunitaria y escuela privada, 2 modalidades muy distintas. En el primer tema, que es infraestructura, pues básicamente la escuela comunitaria no tiene infraestructura. En un 70% de las escuelas faltan mesabancos, faltan pizarrones, no hay baños, están en zonas muy marginadas donde no tienen ni agua, luz, ningún tipo de servicios. Y la escuela privada pues es todo lo contrario, es digamos que la modalidad más lujosa, tienen cosas que a veces ni siquiera ocupan, pantallas pues para niños de preescolar, ¿para qué no? Lugar para tomar su siesta, área de juegos, área de desayuno, etc. Y en el segundo tema, que va más enfocado a lo que es salud y bienestar, pues también lleva la ventaja la escuela privada, ya que tienen un docente o una educadora que los está cuidando todo el tiempo, que duerman bien, que desayunen bien, que no jueguen pesado, etcétera, etcétera. Baños pues prácticamente impecables, y pues es muy diferente en la escuela comunitaria, ¿no? O sea, llega el momento en que un niño está haciendo algún trabajo y va pasando una culebra al lado, o tiene ganas de ir al baño y pues tiene que buscar algún árbol o algo así por el estilo, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte. Espero que les sirva esta pequeña presentación y pues gracias.